¿Qué tal, aventureros? Y estamos tomando un cafetín en Grandes de Salime, cogiendo un poco de energía antes de empezar la mañana, porque creo que tengo que subir otro puerto de 1100 y pico metros. El puerto que da ya con Galicia. Estamos a unos 12 o 14 kilómetros, creo que, con la frontera. Así que a ver si no sufro mucho, a ver si no me cuesta mucho. Tiraré todo por la carretera, ya que me dijo el del albergue que por el camino está muy mal, que luego en el momento que llegar arriba al alto, que sí que puedo coger ya la pista, que ya es todo ciclable ya por Galicia, se ve que allí invierten más dinero en todo esto. Nada, ahí tengo los calcetos secando, la toalla por ahí atrás secando, que todavía no hay de tiempo, y seguiremos poco a poco. Bueno, desviando un poco de la ruta a este pueblo que se llama Castro, que realmente va a haber unos castros por aquí. Hola, buenas. Los castros que están aquí adelante. Vale, gracias. A ver si encuentro esos castros que hay ahí, de los celtas. Creo que se puede bajar por aquí a la izquierda. Y voy dando un par de vueltas por el pueblín, porque la verdad que no hay mucha gente. Mira, ya se ve ahí. Pues nada, vamos a tener que quedarnos con las ganas. Por aquí solo se puede venir con una visita guiada. Ahí tenéis todos los datos. Bueno, y para ahorraros la visita guiada, por si no queréis venir hasta aquí, bueno, os recomiendo que vengáis personalmente a verlo. Pero si no tenéis tiempo, aquí tenéis una imagen de cómo se ven los castros, cómo están conservados, los restos que hay actualmente de estos asentamientos de los celtas. Están bastante bien conservados. Lo que sí me extraña, si os fijáis, son cuadrados. Yo normalmente los que había visto por ahí, los otros castros de celtas, eran redondos. Pero bueno, habrá distintos tipos. No tengo ni idea. Bueno, vamos a continuar. No sé si podéis ver desde aquí, pero están ahí trabajando, reconstruyendo los castros y demás. Voy a hacer un poco de zoom. Igual se ve demasiado borroso, como siempre. Pero ahí están, trabajando en los castros. Siguen restaurándolos. Así que habrá que pasarse por aquí, hacer una visita guiada en su día. Vi ahí el cartel que era a partir de las 11. Y es que ya es muy pronto, yo no puedo estar aquí esperando hasta las 11. Bueno, que visita guiada, pero bueno, habrá que volver otro día. O intuir les pauses nun segundo a ver-te y el momento falemos non fa sufrir. drama. Estaba claro. Llevo subiendo sin parar desde que salí ahí de Grandes de Salime. Ahí al fondo, no sé si lo veréis, bueno, se ve una cuesta de la Virgen que yo por donde tengo que colar para allá. Tengo que subir a los 1200 metros, creo, 1100 y pico largos. Quédame 4 kilómetros de subida todavía. Ay, Dios. Poco a poco. Busco el sentido de les palabres al meu lenguaxe, falta y la mecha y un querer y un poder ser capaz de encontrar esa manera. Seguimos empujando. Tengo que tirar por ahí. Bueno, estoy bastante alto otra vez. Y vengo de aquí. No se apreciará en el móvil, como siempre, pero está cuestísimo. Menos mal que me metí por esta pista, que hielo del camino primitivo, para ahorrarme de ir por la carretera, porque casca el sol, pero bien hoy. Así que nada, vamos a continuar. Una muesca de esa huella. Mantendremos esta yerza llueñe, la hallaré más alto si pudiere. La murnia me lleva donde ella quiera. Tengo de subir de las montañas y llamento país de aire. No siento la brecha. Tiempo dame llorar. Siento verme aquí, veo el cubriar. Salví en les payares que son verdad. Ya tocó sufrir, ahora toca disfrutar un poco. Así que vamos para abajo. No grabaré prácticamente nada, porque prefiero disfrutar de la bajada. Bueno, ahí al fondo se ve Fonsagrada. Así llegamos ahí para comer y que nos den algo rico, que tengo fame.
el camping de Fonsagrada. Ya tengo aquí la tienda, la bici ahí atrás. La chavala super maja me dijo que si no tenía alargador que me dejaba ahí a uno para que pudiera cargar ahí tranquilamente todas las cosas, las baterías móviles y demás. Y tengo ya la tienda preparada para pasarme aquí hoy la noche. Tengo ahí piscina, tengo los baños aquí, tengo restaurante ahí también para poder cenar, así que hoy no voy a pedalear más. Acabo de meterme ahí un buen menú en Fonsagrada y no se me apetece nada seguir pedaleando, ¿eh? Y eso que ahora me toca cuesta abajo un poco, pero sé yo que va a ser poco. Luego Google siempre me engaña y al final acabo pedaleando cuesta arriba, la de Dios. Así que nada, vamos a dejar la etapa por aquí hoy y mañana más, a ver hasta dónde seguimos mañana y demás. Ya estamos en tierras galegas, a ver qué nos sorprende el camino. A vérate si quieres llorar.